Buenos días y bendiciones para todos y cada uno de los que en este momento se están conectando con esta señal por medio de la cual nosotros podemos llegar hasta distintas regiones del mundo. Le mandamos desde aquí, desde la Comunidad Canaria, el Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España, dirigido por su servidor, el pastor Héctor Villanueva, y por mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, y todos los que aquí convivimos en este ministerio. Le mandamos un gran saludo a todos los que se conectan domingo tras domingo a través de esta señal, de estas plataformas, desde Norteamérica, desde Suramérica, desde Centroamérica, desde las islas del Caribe, desde las otras islas de aquí, de la Comunidad Canaria, desde el corazón de Europa. Nosotros les enviamos desde aquí un cordial saludo para todas y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en medio nuestro y rápidamente queremos invitarle a que usted pueda abrir su Biblia en el libro del profeta Daniel. El día de hoy vamos a darle continuidad a la segunda parte de un tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada conversamos acerca de las llaves de la oración, un tema bastante interesante al cual titulamos las llaves de la oración, y está fundamentado aquí en el capítulo 10 del libro del profeta Daniel, desde el versículo 1 hasta el 14, el cual vamos a comenzar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto muy grande. Pero Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Cada semana tiene 7 días, y si lo multiplicamos por 3 son 21 días. Y durante 21 días no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí debemos decirle que el profeta Daniel se conectó a través de un tiempo de ayuno de 21 días, donde él dice que no comió manjar delicado, no entró en mí carne ni vino. ¿Ve? Pero sí nos imaginamos que pudo haberse estado hidratando a lo largo de estos 21 días, porque ya científicamente está demostrado que después de 3 días el cuerpo, si no consume o si no ingiere líquido, puede comenzar a entrar en un estado de deshidratación y es peligroso para la persona. Entonces, suponemos que el ayuno que hizo aquí Daniel de 21 días era de agua. ¿Ves? Un ayuno solamente de agua, porque dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Pero a lo mejor agua sí, completamente de acuerdo de que lo que dice la ciencia médica es correcto. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Es decir, tuvo un encuentro sobrenatural con un ángel del Señor, con un enviado del reino de los cielos. Dice: su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido,
y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solamente yo, Daniel, vi aquella visión. Y entonces él explicó por qué solamente, si andaba con otras personas, porque solamente él vio esta visión. Dice, y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron de aquel lugar. Es decir, las personas que andaban con Daniel huyeron despavoridos, porque donde se manifiesta la presencia del Señor, mire, no hay nada en este mundo que lo resista. ¿Ve? Y aquellas personas no resistieron, sino que huyeron. Y entonces dice Daniel, y quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes no había mis fuerzas, se cambiaron en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Ve? Es decir, que Daniel cayó como desmayado ante aquella manifestación o aquel encuentro sobrenatural que estaba teniendo en ese momento con el ángel del Señor. Y dice 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Ven? Solamente pudo cobrar aliento cuando aquel ángel le ordenó que se levantase y se pusiese sobre sus pies, y sin embargo estaba temblando. Y dice el 12, entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que te di, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras es que yo he venido a este lugar. Y después dice el 13, más el príncipe del reino de Persia se me oponía durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Eh? Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Entonces, este fue el texto base que nosotros tomamos la semana pasada para hablar acerca del tema, como les dije, que lleva por título las llaves de la oración. ¿Ve? Y decíamos nosotros que la oración en estos últimos tiempos es tan importante para los hijos de Dios que la persona, el ministerio o la iglesia que no lo considere de esa manera, pues lamentablemente está fracasada a la derrota, está dedicada o está vislumbrada hacia el fracaso y la derrota en este mundo. ¿Por qué? Porque a través de la oración, Dios, días antes, meses antes, años antes, como sucedió con el profeta Daniel, te puede revelar los acontecimientos que van a suceder en el futuro para que tú te adelantes y puedas deshacer y destruir cualquier trampa del enemigo en contra de los hijos del Señor. Amén. Entonces, el tema era que a la luz de este pasaje nosotros queríamos ver cuáles fueron las cosas que hizo el profeta Daniel para que las oraciones de Daniel pudiesen recorrer una distancia tan larga como lo era traspasar el primer cielo, que es el espacio hasta donde suben las naves aéreas que el hombre ha construido. Tuvo que traspasar el segundo cielo, más allá de donde suben las naves aéreas del ser humano,
y donde se mueven los principados, las potestades del reino de las tinieblas de este mundo, es decir, vencer esas dificultades, esos obstáculos que el príncipe de este mundo pone ahí en el segundo cielo, y en tercer lugar traspasó ese segundo cielo para llegar delante del trono de Dios y recibir respuesta como lo acabamos nosotros de leer y observar a través del pasaje que acabamos nosotros de comentar. Entonces, en eso consiste el estudio que nosotros estamos realizando. ¿Cuáles fueron esas cosas que hizo Daniel que lograron que sus oraciones, así como una llave, cuando usted la introduce en una puerta o en una ventana, logró abrir las ventanas del reino de los cielos para llegar delante de la presencia de Dios y obtener una respuesta tan pronto de su Señor? Porque la evidencia de que, o la principal evidencia de que la oración de Daniel había llegado delante del trono de Dios y había sido respondida por Dios, era que el ángel, como nosotros leímos en el versículo 12, el mismo ángel le dice que a causa de la disposición del corazón de Daniel, ¿ve? era que sus oraciones habían sido escuchadas y respondidas por Dios. Y a causa de esa oración era que él estaba en ese lugar. Ese ángel se le había manifestado a Daniel y venía a traerle una respuesta. Entonces, nosotros en eso era que estábamos rondando la semana pasada a través de este estudio cuáles fueron esas cosas que hizo Daniel, y en primer lugar nosotros descubrimos que una de las primeras cosas que hizo Daniel para que sus oraciones pudieran entrar directamente al trono de la gracia de Dios y pudieran ser escuchadas de parte de Dios era que Daniel, desde el mismo momento que se conectó con Dios, desde el mismo momento que se dispuso a orar con Dios, Daniel humilló su corazón delante del Señor. Y nosotros explicamos el significado de la palabra humillación, que es una palabra que viene de la palabra humus, y a su vez la palabra humus viene a representar una de las capas o de las principales capas de la corteza terrestre, como para demostrarnos que nosotros los seres humanos, según lo que dice la palabra del Señor, fuimos formados del polvo de la tierra, porque eso es lo que dice el libro de Génesis, que nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Y yo le decía que usted no es producto de un accidente cósmico, como nos lo han querido enseñar con el Big Bang. Usted no proviene de la evolución del mono, porque también esa teoría pues cayó por tierra desde que eso salió en los años 60. Ningún mono ha evolucionado ni se ha convertido en un ser humano, ni desde la historia de la humanidad hemos visto eso, ¿ve? Sino que enseñamos que nosotros fuimos producto de la creación de un Dios inteligente. Usted y yo fuimos producto de la creación de Dios, quien hizo, agarró tierra, ¿verdad? Hizo una figura del polvo de la tierra y sopló aliento sobre ese ser humano o sobre esa figura, debo decir, y de allí se formó el ser humano, y allí provenimos todos. Entonces, esto quiere decir que la humildad, ¿verdad?, que viene de la palabra humus, es lo que le recuerda al ser humano que nosotros
del polvo venimos y hacia el polvo vamos. ¿Ves? Para que no se nos suban los humos a la cabeza de que somos ingenieros, de que somos doctores, que somos abogados, que no está malo, está bueno, pero para que se salga de nuestra mente y de nuestro corazón el orgullo, la altivez, el egocentrismo que le hace creer al hombre que nosotros necesitamos la ayuda de Dios. ¿Ves? Porque en el fondo la realidad es que el hombre sin la ayuda de Dios es nadie. ¿Ves? Entonces, la humildad es lo que le recuerda al hombre que nosotros fuimos creados por un Dios para depender de ese Dios, porque el hombre desconectado de Dios es nada, es nadie. El hombre no fue diseñado para vivir de forma independiente de Dios aquí en la tierra. Si no, pues ya usted ve lo que está sucediendo con la humanidad, lo que está sucediendo con todas aquellas personas que usted debe conocer, que son orgullosas, que son altivas, ¿ve? Y que lamentablemente pues llevan una vida desastrosa en este mundo. Entonces, decíamos eso, que lo primero que había hecho Daniel era humillar su corazón para que sus oraciones pudiesen entrar directamente ante la presencia del Señor. Amén. Y explicábamos y decíamos que a través de una oración humilde, usted puede mover la mano de Dios. Enseñábamos y decíamos que usted puede conocer muchos principios de la palabra del Señor. Usted puede conocer muchas herramientas con respecto a la oración, a la intercesión, a la guerra espiritual. Pero la única manera que usted pueda mover la mano de Dios es a través de la humildad. ¿Ven? Cuando usted hace a un lado todas sus capacidades humanas para depender única y exclusivamente del favor inmerecido de Dios. ¿Ves? Porque a Dios no lo mueve el sentimentalismo, a Dios no lo mueve el intelectualismo, porque Dios ni es sentimental ni nada por el estilo. A Dios, dice la palabra, es que Él no resiste a un corazón humilde, humillado delante de su presencia. Amén. Entonces, eso era para que no pretendamos nosotros, los cristianos, los creyentes, que porque yo soy un hijo de Dios, que porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida, pues Dios está en la obligación de escuchar mis oraciones y responder mis oraciones. Pues déjeme decirle que las cosas no funcionan de esa manera. Amén. Muy bien. Entonces, lo primero, o la primera llave, dijimos nosotros, que utilizó Daniel para que sus oraciones pudieran entrar directamente al reino de los cielos, fue en primer lugar la llave de la humildad. ¿Ve? Eso es muy importante. La llave número uno, la llave de la humildad. Lo segundo que nosotros podemos observar en este pasaje que hizo que las oraciones de Daniel pudiesen entrar directamente a la presencia de Dios fue que el profeta Daniel demostró ser una persona insistente y persistente con su oración delante de su Señor, delante de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque en el versículo 12 nosotros podemos observar que el ángel de Dios le dijo, vaya usted al versículo 12 para que usted vea cómo el ángel de Dios le dice, Daniel, desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón para buscar la presencia del Señor, ya habían transcurrido o ya habían pasado 20 días consecutivos sin que nada extraordinario ocurriera delante del profeta Daniel. ¿Ve? Pero observe usted que el profeta Daniel no se desmotivó porque no ocurrió o porque no pasó nada a lo largo de 20 días que él estaba ayunando y orando con Dios. Más bien, dicen las escrituras que Daniel
persistió en su oración con el Señor, y no fue sino hasta el día 21 que Daniel obtuvo una respuesta sobrenatural de parte de Dios. Y entonces fue cuando recibió esa gran revelación que Dios le entregó, como nosotros lo explicamos al principio, la revelación de todo el sufrimiento que le iba a tocar atravesar al pueblo de Israel para poder llegar hasta el final de los últimos tiempos. Porque el pueblo de Israel pues también se había portado muy mal delante de Dios, muchas veces se olvidaron de Dios, comenzaron a caer en prácticas de idolatría, prácticas de ocultismo, como lo explicamos nosotros la semana pasada, y si usted se quiere poner al tanto, le invitamos a que usted nos busque en nuestro canal en YouTube o en nuestra página en Facebook Live, en las otras plataformas, con la nomenclatura de Ministerio Internacional Cristo Vive La Palma, España, donde le vamos a invitar que usted se suscriba, nos dé un like, nos haga un comentario y lo comparta con otras personas que usted sabe que necesitan esa información. Así usted se pone al día, al tanto de lo que nosotros hemos venido diciendo. Entonces, lo primero que nosotros debemos observar y resaltar en este pasaje es la insistencia y la persistencia del profeta Daniel en su oración delante del Señor. Porque déjeme decirle que cuando cualquier otra persona hubiese batido la gorra contra el suelo, porque ya habían pasado 20 días y Dios nada que le respondía, dice las escrituras que el profeta Daniel pacientemente permaneció durante 21 días, esperando con mucha expectativa la respuesta de su amado Señor, porque Daniel sabía que todo aquel que pida se le dará, que todo aquel que busca encontrará, y que todo aquel que toque insistentemente se le abrirá. Porque Daniel como que leía las escrituras, porque esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 7. Todo aquel que toque se le abrirá, al que pida se le dará, y al que busque encontrará. Eso fue lo que hizo el profeta Daniel para que su oración pudiese entrar directamente delante de la presencia de su Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de esa manera, usted y yo, con insistencia y con persistencia, podemos lograr que nuestras oraciones puedan pasar el primer cielo, traspasar el segundo cielo y llegar delante de la presencia del Señor. Con paciencia y con persistencia. Y con paciencia, y persistencia, no solamente usted va a lograr que Dios le responda sus oraciones, sino que si usted resiste y usted espera con expectativa una respuesta de parte de Dios, mire, le digo con toda certeza y seguridad que Dios mismo va a terminar involucrándose en sus problemas y va a terminar enviando sus ángeles desde el reino de los cielos para que peleen a favor suyo y te puedan conceder las peticiones de tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando la presencia de Dios interviene en un lugar o interviene en un asunto, mire, todas las cosas tienen que comenzar a funcionar. Es decir, que donde llega la presencia de Dios, el diablo tiene que huir. El que está enfermo se tiene que sanar. Los problemas económicos se tienen que resolver y la gloria de Dios se va a manifestar en la vida de todas aquellas personas, así como sucedió con la vida del profeta Daniel. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por eso? Aleluya, gloria a Dios. Mire, yo no sé
Exactamente. Yo no sé por cuántas cosas usted comenzó a orar este año, pero lo que sí le puedo decir es que si tú no te rindes y permaneces orando insistentemente delante de Dios con expectativa en tu corazón, mire, a su debido momento, usted va a ser sorprendido por el reino de los cielos. Mire, a su debido momento Dios te va a responder y cuando menos te lo esperes, Dios va a emitir una orden directamente desde el reino de los cielos para que sus ángeles vengan aquí a la tierra y actúen a tu favor. Y tú vas a ser sorprendida y vas a observar, vas a manifestar, vas a vivir en carne propia la respuesta de tus oraciones que tanto estabas esperando de parte de Dios. ¿Cuántos creen en esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Entonces, así fue que ocurrió en la vida del profeta Daniel. Cuando la oración de Daniel llegó al trono de Dios, mire, los ángeles del reino de los cielos recibieron una orden de parte de Dios de intervenir directamente aquí en la tierra para traerle una respuesta al profeta Daniel, que era lo que él estaba esperando de parte del Señor. Así que si usted ora con insistencia, con persistencia delante de Dios, sabiendo que aquel que hizo al hombre con ojos, con boca y con oídos, también ve, también escucha y también habla, pues a su debido momento Dios te va a sorprender y va a responder las oraciones que tú estabas esperando del Señor y va el Señor a concederte las peticiones de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Así que yo le invito a que usted siga orando con insistencia, con persistencia delante de Dios. Y le digo, aunque usted no vea con sus ojos, aunque usted no escuche con sus oídos, aunque usted no entienda lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, usted crea fervientemente con gran expectativa en su corazón que tu respuesta de oración ya viene de camino de parte del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, yo les decía que en este momento hay cientos de miles de personas orando en todo el mundo, pero que lamentablemente sus oraciones no pasan del techo de su casa, porque tienen que ir condimentadas con estos elementos, como ya dijimos, la humildad en primer lugar, como lo hizo el profeta Daniel, la persistencia, la insistencia, para que usted vea cómo Dios, el Señor, va a sorprender tu vida. El Señor va a meter su mano poderosa y va a hacer algo sobrenatural a favor de usted y de su familia. Yo puedo observar cómo hay cientos de personas pidiéndole al Señor que meta su mano poderosa a favor de sus seres queridos. Puedo observar cómo hay personas que le están pidiendo al Señor que intervengan en su vida a favor de sus cónyuges, a favor de sus hijos, a favor de sus seres queridos, porque están a punto de dividirse, de fragmentarse. Pero yo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te profetizo que si tú oras con humildad de corazón, si tú insistes y persistes delante de la presencia del Señor, tú vas a quedar debajo del reloj profético del Señor y a su debido momento Dios te va a sorprender y te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces, en segundo lugar, pues usted ore con insistencia, ore con persistencia delante del Señor. Lo tercero que nosotros podemos observar que hizo el profeta Daniel
para que sus oraciones pudieran entrar delante de la presencia de su Señor y que esas oraciones se convirtieran como en esa llave que abre las ventanas de los cielos. Es que el profeta Daniel comenzó su ayuno, escúcheme bien, con una oración de humillación y persistencia delante de Dios. Pero, escuche bien, como el profeta Daniel sabía que él tenía un enemigo que se llama el diablo, quien es el que quiere interponerse entre las bendiciones de Dios y los hombres aquí en la tierra, quien es el que no quiere que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida, dicen las Sagradas Escrituras que el profeta Daniel terminó haciendo una poderosa oración de guerra espiritual. Porque le digo, en el versículo 13, cuando usted lo lee, se va a poder dar cuenta que el ángel de Dios que se le aparece al profeta Daniel le dice: Daniel, Dios me encomendó la tarea de venir a responder a las peticiones de tu oración. Pero tan pronto como yo me dispuse a venir a suplir tus necesidades aquí en la tierra de parte de Dios, el diablo se me quiso adelantar y envió a sus demonios para hacerme oposición durante 21 días y ha querido detenerme. Pero yo, dice el ángel, he venido a pelear a tu favor en contra del príncipe de Persia y batallaremos contra él hasta que tú recibas tu respuesta y se haga la voluntad de Dios. Amén. Para que se haga la voluntad de Dios, no la voluntad del príncipe de este mundo, no la voluntad del diablo, no la voluntad de los hombres, sino para que se haga la voluntad de Dios. Y le digo, de la misma manera ocurre en el mundo espiritual. Cuando usted se dispone a buscar el rostro de Dios para que Dios te bendiga, mire, el diablo y sus demonios van a hacer todo lo posible para que eso no suceda, y es cuando te va a comenzar a poner obstáculos de todo tipo. Yo no sé si a usted ya le ha pasado, pero cuando usted se dispone a venir a la iglesia, cuando usted se dispone a orar con Dios, o cuando usted se dispone a cumplir con las cosas del Señor, el reino de las tinieblas se te opone, y es cuando te envía sus demonios para que tú no recibas tu bendición. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que el diablo sabe que a él le hace mucho daño en este mundo, son las oraciones de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de las oraciones usted puede mover la mano de Dios y usted puede desbaratar los planes del diablo aquí en la tierra. Y es por eso, es precisamente por eso que nuestro principal enemigo trata de hacer todo lo posible por desconectarte de tu oración con Dios, de desconectarte de las cosas del Señor, para que usted no logre hacerle tanto daño a Él ni al reino de las tinieblas en esta. ¿Ya me va entendiendo? Entonces, esto es lo que sucede en el mundo espiritual. Y cuando usted sabe de que usted tiene un enemigo llamado el diablo, como lo sabía Daniel, que te quiere destruir, que quiere bloquear tu bendición, la bendición de Dios de allá del cielo aquí a la tierra. Mire, usted en vez de llenarse de miedo, en vez de llenarse de temor contra el diablo, mira, usted se pone agresivo contra el reino de las tinieblas y sus demonios. ¿Sabe por qué? Porque como hijo de Dios, tú tienes que pararte firme, tú tienes que asumir la autoridad y decirle: diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te ordeno que te apartes de mi camino. Yo te ordeno que sueltes la mente de mi familia, que sueltes mis seres queridos,
Porque si tú no obedeces, diablo, la poderosa mano de Dios va a venir sobre ti y te va a convertir en polvo cósmico y te va a hacer desaparecer de esta vida. Así que suéltalo ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Eh? Y te tienes que molestar contra el diablo. Te tienes que molestar contra el reino de las tinieblas. Tienes que asumir tu autoridad como hijo de Dios que tú eres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Eh? Y tal vez usted dirá, pastor, pero ¿y por qué tanta agresividad? ¿Sabe por qué? Como yo le he dicho en otras oportunidades a las personas, porque el diablo se pone bruto. Y el diablo no entiende otro idioma si no le hablan con violencia y con agresividad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así es que por eso es que tienes que pararte firme, por eso es que tienes que ponerte duro para de esta manera demostrarle al diablo quién es el que tiene la autoridad. Porque si no, déjeme decirle, no te va a obedecer. Y esa es la forma que él obedece, con autoridad, con agresividad. ¿Eh? Y eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Para que usted vea que todo lo que nosotros hablamos y conversamos está sustentado sobre la palabra. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 12. Cuando dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes son los que lo arrebatan. Entonces te tienes que poner agresivo contra el diablo. Tienes que asumir tu autoridad como hijo de Dios que tú eres aquí en la tierra. Y además dice las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret enseñaba como alguien o como quien tiene autoridad. ¿Ves? Enseñaba con autoridad. Y para eso fue que la iglesia recibió la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret para deshacer las obras del diablo. ¿Ves? Porque fue Jesús quien se le apareció a su iglesia después que vence la muerte, después que vence al diablo, después que resucita entre los muertos, se le aparece a su iglesia y le dice, ahora toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo donde ya yo la tenía y ahora aquí en la tierra donde acabo de vencer al diablo, al infierno, a los demonios, a la muerte, a la enfermedad, a la depresión, a la ruina económica y párate de contar. Por lo tanto, yo la delego sobre ustedes para que vayan con esa autoridad y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Ya usted ve? Para eso es que nosotros recibimos esa autoridad, para nosotros ejercerla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. De tal manera que con tu actitud de oración, usted le va a demostrar al diablo y al reino de las tinieblas quién es el que tiene la autoridad, tú o ellos. ¿Eh? Porque usted no puede decirle, Señor diablo, yo le ordeno en el nombre de Jesús que suelte a mi familia. Por favor, le pido, señor diablo. No, no, no. Tú con autoridad, tú te paras firme y le dices, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno ahora mismo que sueltes la mente de mi familia. Porque si no lo haces, la mano de Dios va a venir sobre ti y te va a destruir. ¿Eh? Con autoridad. Pastor, pero es que si me mira así con cara como de perro, con mal de rabia, ¿no? Usted asuma su autoridad y párese firme. Así como el caso del domador de leones. Usted ha escuchado la historia de los domadores de leones. Mire, esta gente dice que se llenan de temor, de miedo, de pánico, porque van a bregar con unos animales que miden hasta 1,70 m, 1,80 m de altura, que pesan casi 300 kilos, que con un solo zarpazo, bueno, le pueden arrancar una mano, le pueden volar la cabeza. Imagínense usted, abren la boca y se pueden comer la cabeza de un ser humano. Sin embargo, el domador de leones dice que cuando cruza la puerta de la jaula donde están los animales hacia adentro, agarra en una mano el látigo y en la otra mano agarra la silla y comienza a batuquear el látigo contra el piso. Y
Y como para demostrarle al león quién tiene la autoridad. Y comienza a darle órdenes al león. Porque le digo, el reino animal es muy inteligente. Y ellos huelen cuando las personas sienten miedo, temor. Y la ciencia lo ha demostrado. El ser humano suelta tiene una hormona, eh, una adrenalina que suelta un olor que ellos en el aire la captan y saben cuando usted le tiene miedo. ¿Eh? Ya sea aquí en el mundo físico, ya sea dentro del agua y hasta en el mundo espiritual también, porque con los tiburones también lo han hecho. Ellos dentro del agua perciben cuando la persona le tiene temor o miedo. ¿Ve? Entonces usted no tiene que demostrarle miedo ni temor al diablo. Ya el diablo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, lo venció, lo paralizó, le quitó la autoridad y lo puso debajo de nuestros pies. Y en el nombre de Jesús, Él tiene que obedecer. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Amén. Entonces eso fue lo que hizo Daniel. Asumió su autoridad y se paró firme contra el reino de las tinieblas. Porque ellos quieren oponerse a la bendición que Dios te quiere entregar. Y en cuarto lugar, porque se me está acabando el tiempo, vamos a hablar de una cuarta llave. Algo que nosotros también podemos observar es que mientras más tú te acerques a la presencia de Dios, tú, por decirlo así, va a crecer una influencia que usted va a comenzar a tomar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque mientras más usted se acerque a Dios, mayor autoridad usted va a adquirir contra el reino de las tinieblas y sus demonios. Llámense principados, llámense potestades, llámense gobernadores de las regiones celestes. ¿Ves? Por eso dice un refrán popular: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ves? Entonces, si usted se la pasa o todos los días en la mañana, usted se consigue en una esquina y se toma un café con el gobernador de aquel estado donde usted vive, mire, las personas que lo ven, que todos los días usted se toma un café con el gobernador del estado, van a aumentar su influencia sobre los demás. ¿Ve? Porque usted se está relacionando constante y directamente con esa persona. Lo mismo sucede en la oración. En la medida que tú te relaciones con Dios, en esa misma medida, tu influencia sobre el reino de las tinieblas va a crecer. Porque observe esto, mire, la amistad y la cercanía de las oraciones que Daniel tenía con Dios se veían tan peligrosas para el reino de las tinieblas que Satanás tuvo que enviarle nada más y nada menos que un principado del reino de las tinieblas en contra de un solo hombre de carne y hueso como usted y como yo, para tratar de detener las bendiciones que Dios quería entregarle en sus manos al profeta Daniel. Porque dicen las Sagradas Escrituras que a Daniel no se le estaba poniendo en sus oraciones cualquier, eh, cualquier espíritu demoníaco. Las Sagradas Escrituras dicen que quien se le estaba poniendo a Daniel era un principado. Es decir, que no era ningún demonio lavagallos, como decimos nosotros coloquialmente hablando, ¿no? Dicen las Sagradas Escrituras que era un principado de alta jerarquía del reino de las tinieblas, porque el diablo sabe lo que hay detrás de la oración íntima de los hijos de Dios con Dios. Él sabe que a través de la oración Dios te puede revelar cosas que el mundo no conoce, y que le pueden causar mucho daño a él y a sus demonios. Pero nosotros, para la gloria del Señor, como ya les decía, hemos recibido una autoridad de uno
que ya vino hace más de 2000 años a este mundo y lo venció, lo paralizó, lo puso debajo de nuestros pies y ellos tienen que obedecernos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto quiere decir que cuando usted tiene una buena comunicación de oración con Dios, un día antes, una semana antes, un mes antes o un año antes de que ocurran las cosas, Dios te puede revelar esas cosas para que tú, a través de la oración, te adelantes y neutralices los planes que el diablo está programando aquí en la tierra. ¿Cuántos creen que esto es así? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, usted sabe lo que le dio lo que Dios le mostró o lo que Dios le reveló a Daniel en el secreto de oración. Usted sabe, nada más y nada menos que el destino y el propósito que Dios tenía en el futuro con el pueblo de Israel. Es decir, Dios le mostró a través de la oración, le mostró un retrato final de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel al final de los últimos tiempos. Y si hay algo en este mundo que el diablo no quiere que los hijos de Dios sepan, es que él no quiere que los hijos de Dios descubran el propósito con el cual Dios te trajo a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando los hijos de Dios descubren el futuro o el destino con el cual Dios los trajo a este mundo, el diablo sabe que ellos se van a convertir en personas indetenibles en esta vida. Es decir, se van a convertir en un verdadero dolor de cabeza para el reino de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te revela tu propósito o el destino que tú tienes que perseguir en esta tierra, mire, no va a existir depresión de ningún tipo, no va a existir enfermedad, no va a existir desánimo, no va a existir problema económico, no va a existir nada en este mundo que te pueda desenfocar de tu propósito y nada te va a detener en lo que Dios te mandó que hicieses aquí en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya te reveló tu futuro, y tú vas a vivir en este mundo única y exclusivamente persiguiendo aquello que Dios te mandó a hacer, y no habrá nada en este mundo que te satisfaga más que hacer la agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Entonces, cuando aparezcan los problemas sentimentales, cuando aparezcan los momentos de escasez económica, cuando aparezcan los momentos de cualquier naturaleza que te quieran desenfocar de las cosas de Dios, tú te recuerdas lo que pasó con el profeta Daniel, te paras firme y le dices, yo no estoy sola en este mundo. Yo sé que yo tengo un Padre Celestial que me trajo a esta tierra para cumplir con un propósito. Y el mismo que me mandó aquí a este mundo a cumplir con una tarea, él mismo se va a encargar de suplir mis necesidades. De tal manera que yo sé que esta situación por la que pueda estar atravesando no es eterna, que esta situación es pasajera y que en cualquier momento Dios va a extender su mano y me va a sacar de esa situación negativa para llevarme a cumplir con el propósito con el cual Él me trajo a esta tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ya sabes que cuando no te entreguen los documentos, eso que tú estás esperando para legalizar esa situación en la que tú te encuentras en ese país, cuando venga la tristeza, cuando venga la depresión, cuando venga el virus, cuando venga la enfermedad, que quieren desenfocarte del propósito con el cual Dios te envió a esta tierra, tú te paras firme y tú le dices, espíritu de retraso, yo en el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno ahora mismo que sueltes mis propiedades,
que sueltes mis pertenencias, espíritu de demora, en el nombre de Jesús, lárgate ahora mismo de mi vida, porque yo sé que lo que sé es que para adelante es para allá, porque ya Dios me reveló mi futuro. Dios me reveló el propósito que tiene conmigo en esta tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Estas son por lo menos 4 llaves importantes, interesantes, que todos nosotros necesitamos manejar para que nuestras oraciones puedan llegar delante de la presencia del Señor. Amén. Y si usted que me está escuchando en este momento, que ha estado conectado con nosotros a través de esta plataforma, entendiste que es de capital importancia nosotros manejar estas llaves para que nuestras oraciones puedan entrar de línea al reino de los cielos, pero no has tenido un encuentro personal con Jesús de Nazaret, yo te voy a invitar a que allí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojitos, tú puedas abrir tu boca y puedas repetir conmigo esta pequeña oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en este día yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos, porque ahora dice la palabra del Señor que usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios, y como tal, ahora usted puede hablar con Dios, ahora usted puede utilizar las llaves de la oración para conversar y entrar con su oración directamente al trono de la gracia de Dios. Amén. Entonces te felicitamos. Si no tienes una congregación donde reunirte, donde estudiar la palabra del Señor, nosotros te invitamos a que todos los domingos te puedas conectar con nosotros a la 1 en punto, hora canaria, para que de esta manera tú puedas recibir impartición y revelación de la palabra del Señor. De más está pues invitarte todos los domingos en esta misma hora, para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.